Hola traders, ¿cómo están? Aquí Roddy Trader para ustedes con un nuevo video, con nuevas señales, con nuevo conocimiento, con nuevos pares para hacer dinero fácil en poco tiempo. Bueno, vamos a empezar con el trading de hoy. Con unos pares bastante interesantes. Vamos a ganar un poco de dinero fácil el día de hoy. Como ya lo conocen, como ya lo saben, vamos a comenzar configurando todas nuestras gráficas porque bueno, para poder analizar necesitamos gráficas claras, gráficas que puedan leerse fácilmente. Configuramos los colores de las barras, de las líneas, para poder analizar sin ningún problema y guardamos. Aquí podemos ver también los estilos de las velas, los estilos de las líneas, gráficas, resistencias, soportes, todo lo podemos modificar dentro de nuestro programa. Así que, bueno, vamos a comenzar modificando también el periodo, lo guardamos y seguimos adelante. Aquí comenzamos, como ustedes pueden ver, con líneas que nos indican la tendencia de nuestro análisis. Vamos a comenzar el trading de hoy con, ¿qué les parece? Como siempre, $50 a un par. Bastante interesante, el dólar australiano y el dólar americano. Aquí yo ya coloqué $50 a la compra. Así que bueno, vemos solamente la tendencia, como siempre. No tenemos que usar dinero que no estamos dispuestos a perder. El trading a veces puede ser bastante traicionero y nos puede presentar bastantes momentos incómodos, por así decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente invertir el dinero que estamos dispuestos a perder. En este caso, tenemos aquí ya la inversión hecha. La tendencia va por buen camino, va el rebote, claramente. Entonces, solamente hay que esperar. Ya colocamos los $50 al principio, vemos el rebote bastante claro y la vela verde hace su magia para cerrar en $96. Ahora sí podemos pasar al siguiente par, que es el dólar australiano y el franco suizo. Aquí hay muchas veces que me gusta colocar este canal de indicador de tendencia. Aquí la tendencia es bajista, lo cual nos indica que vamos por una compra segurísima. Miren, es muy claro. Entonces, aquí podemos colocar o podemos entender dónde está nuestro rebote. Vamos a comenzar esta operación no con $50, sino con 90, que fue lo obtenido en la operación anterior. Analizamos la tendencia y también podemos ver que tendremos un rebote, por lo cual podemos solamente analizar el movimiento de la gráfica y esperar el momento de rompimiento. Aquí está, listo. Entramos con $90 y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, aquí, como pudimos analizar, rompió el soporte, rompió la zona de resistencia, lo cual indica que seguramente continuará hacia abajo. Por eso, yo entré con una venta bastante segura. Entonces, lo mismo que digo todos los días. Vamos a esperar a que las velas, a que las gráficas hagan su magia y cerrar en el momento que consideremos que no hay más que ganar. Aquí acabamos de empezar. Me parece que la resistencia se presenta, pero la vela comienza hacia abajo. Sigue luchando contra la gravedad, podremos decirlo así. Entonces, esperamos un poquito más, el momento preciso en el cual podamos cerrar este trato, esta posición, con un monto favorable para nosotros. Esperamos un poquito más y cerramos. Me parece que ya no hay más que esperar. Con $163 casi podemos decir que nuestra operación fue bastante exitosa, ¿de acuerdo? Que es el euro y la libra esterlina, ¿de acuerdo? Aquí tenemos también una tendencia bastante clara. Vamos a comenzar no con 90, ese fue el anterior. Vamos a comenzar con 170, que fue lo que ganamos la operación pasada, y vamos a meterlos a la venta otra vez. ¿Por qué? Porque la tendencia nos lo indica, ¿de acuerdo? Ya vimos que el precio rompió el zigzag que tenemos aquí, por lo cual nos podemos asegurar que la tendencia será bajista, o que romperá, obviamente, el soporte de aquí abajo. Otra vez, hay que esperar muchísimo, hay que ser bastante pacientes. A mí me gusta bastante esperar a ver si la predicción o el análisis previamente hecho es correcto. Ya saben, aquí el dinero es lo más importante. Entonces, solamente hay que esperar, no hay mucho más que hacer. Aquí podemos ver que la vela presenta una poca resistencia y ya rompió el soporte, por lo cual podemos entrar con los 170. Rompió el soporte y solamente hay que esperar a que baje un poquito más y cerrar en el momento que creamos que ya no hay más que ganar, ¿de acuerdo?
Sigue bajando. Bien, perfecto. Me parece bastante bueno. Hmm, Estas velas están jugando con mi corazón. No me gusta que no salga como yo lo planeo. Honestamente, prefiero que vaya hacia abajo. Estamos vendiendo, no comprando. Entonces, hay que esperar. Bien, perfecto, hay que esperar un poquito. Confío en mis conocimientos, confío en todo lo que hacemos en este canal de YouTube. Vamos solamente a esperar a que se cumpla lo esperado. Si rompe otra vez el soporte, podemos tener en cuenta o podemos ya asegurar que tendremos unos cuantos dólares a nuestro favor. Bien, me parece que hay mucha resistencia, mejor cerramos. Yo ya cerré con $326, me parece que es suficiente. Me parece que duplicamos incluso la inversión inicial. Entonces, ya, no hay más que arriesgar en esta posición. Esta fue la última inversión. Colocamos 326, que fue lo que ganamos en la operación anterior, y vamos a la compra, porque la tendencia va hacia arriba. Bien, perfecto. Aquí, bastante claro. Y la tendencia, obviamente, rompió el zigzag marcado en la parte de aquí. Entonces, miren el resultado, está increíble. Jamás me hubiera imaginado que fuera tan rápido y tan notorio. Me parece que es bastante bueno. Esto es bastante fructífero y podemos esperar un buen ingreso. Recuerden cerrar en cuanto ustedes creen que ya no hay más que ganar. Aquí me parece que puede subir un poquito más porque ya tocó la parte superior, entonces me parece que puede todavía subir un poco más. En cuanto yo considere que ya no hay más que ganar, cerraré la operación. Aquí lo más importante es considerar que tenemos que asegurar nuestro dinero en nuestro bolsillo, no perder, ¿de acuerdo? Aquí yo considero que puede todavía llegar a la resistencia, pero mejor no, mejor ya cerramos, no quiero arriesgarme, hay mucha resistencia. Cerramos con nuestro dinero ya asegurado, ¿de acuerdo? El siguiente par que tenemos que analizar el día de hoy es la libra esterlina y el dólar americano. Otra vez cambiamos el monto inicial, $626, que fue lo que ganamos en la operación anterior. Aquí tenemos la tendencia hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a comenzar con los canales de indicador de tendencia. Ya los estamos dibujando para que sea más claro para nosotros, ¿de acuerdo? Obviamente aquí vemos el zigzag, vemos el canal hacia abajo, no hay ningún problema, por lo cual podemos asegurar que esto va hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la venta, ya lo aseguré, ya lo hice, espero que ustedes entiendan la tendencia. No hay mucho más que hacer, solamente hay que esperar, ¿de acuerdo? La tendencia, como lo pudimos ver al principio, es bastante bajista, está cayendo prácticamente. Entonces, por eso entramos con la venta. Otra vez esperamos. Recuerden que eso es de mucha paciencia, chicos. Hay que esperar y hay que cerrar en el momento que nosotros creamos pertinente, en el momento en el cual no arriesguemos de más. ¿De acuerdo? Aquí hay una resistencia, obviamente, está tocando y mejor cerramos porque ya tenemos dinero asegurado. Tenemos $1,200 asegurados en esta operación. Ahora pasamos al último par del día de hoy, que es el dólar canadiense y el franco suizo. Vemos la tendencia por este lado, vemos las velas subiendo y colocamos los $1,200 que ganamos en el trade anterior. Aquí vemos la tendencia bajista, por lo cual, obviamente, vamos a vender. Se acercó a la zona de la resistencia, por eso esperamos un rebote instantáneo, como lo vemos aquí. Entonces, eso es bastante bonito. Me gusta cuando lo que queremos sucede. Y vean la vela baja y baja. Es más, con este color rojo parece que la vela sangra. Sangra dinero para nosotros. Eso es bastante hermoso. Me gusta bastante que la suposición, que el análisis me dé lo que quiero. ¿Por qué? Porque lo que quiero es dinero. Y el dinero nunca es suficiente. En este caso, la vela sigue bajando. Otra vez, hay que esperar un poquito más. Hay que asegurarnos que tenemos un bastante ingreso favorable para nosotros y podemos cerrar sin ningún problema. Yo voy a cerrar aquí porque me parece que la resistencia es bastante fuerte. Cerramos con $2,300, una ganancia bastante buena para haber empezado con solo $50. Entonces, me parece que el día de hoy podemos dar por concluido nuestro trading. Espero que hayan aprendido algo, espero que haya sido bastante educativo para ustedes. Así que no olviden, por favor, suscribirse a mi canal de YouTube y asimismo suscribirse a mi canal de Telegram para recibir notificaciones de las posiciones que abrir durante nuestro trading en tiempo real. Así que por favor denle un like, suscríbanse y síganme en mi canal de Telegram. Nos vemos.